Hola, en este video veremos cómo aplicar el criterio de la segunda derivada para hallar extremos locales de una función. Este criterio nos dice, si tenemos un punto C, tal que la derivada de f en este punto C es igual a 0, y además suponemos que la segunda derivada de f es continua en un intervalo que contiene a este C, tenemos tres posibles casos. Si la segunda derivada de f evaluada en C es positiva, entonces f tendrá un mínimo local en este punto x igual a C. El segundo caso es que la segunda derivada evaluada en C sea negativa. En este caso, entonces, f tendrá un máximo local en el punto x igual a C. Y por último, si la segunda derivada de f evaluada en C es igual a 0, entonces la prueba no nos dice nada. Es decir, f podría tener un mínimo, un máximo o ninguno. ¿Por qué sucede este caso 3? Podemos verlo con un par de ejemplos. Imaginemos la función f de x igual a x cúbica. Sabemos que su primera derivada es igual a 3x cuadrada, por lo tanto un punto donde la derivada se hace 0, pues es cuando c vale 0. Pero ¿qué pasa con la segunda derivada? La segunda derivada de f es 6x, la cual al evaluar en 0, pues nos da 0. Y en este caso podemos ver de la gráfica que la función no tiene ni máximo ni mínimo en 0. Ahora veamos qué pasa con la función x a la cuarta. De nuevo podemos ver su derivada es 4x cúbica, que se hace 0 cuando c es igual a 0 de nuevo. La segunda derivada de esta función es 12x cuadrada, que al evaluar en 0, de nuevo nos da 0. Y podemos ver en la gráfica de x cuarta que en el punto x igual a 0 la función tiene un mínimo. Entonces, con estos dos ejemplos podemos ver que si la segunda derivada evaluada en el punto C nos da 0, no podemos decir nada sobre los extremos locales de la función. Veamos ahora un ejemplo para ver cómo se aplican los primeros dos casos. Tenemos esta función, f de x es igual a x cuarta menos 2x cuadrada. Tenemos que encontrar los puntos donde la derivada se hace 0. Entonces podemos empezar encontrando la primera derivada, la cual sabemos que es 4x cúbica menos 4x, y queremos ver dónde es igual a 0 esta expresión. Entonces tenemos que escribir 4x cúbica menos 4x es igual a 0. Podemos factorizar esto como 4x por x cuadrada menos 1, y esto es igual a 0. Y esto es igual a 0 por las propiedades de los números reales, si x es igual a 0, o si x cuadrada menos 1 es igual a 0. Y x cuadrada menos 1 es igual a 0 si x es más 1 o menos 1. Entonces tenemos tres posibles valores para c, x igual a 0 y x igual a más o menos 1. Para aplicar ahora el criterio de la segunda derivada tenemos que encontrar la segunda derivada de f y evaluar en estos tres puntos. Veamos qué obtenemos. La segunda derivada de nuestra función, es decir, la derivada de la derivada, pues es 12x cuadrada menos 4. Y al evaluar esto en nuestros tres puntos, empecemos con el punto 0. Tenemos que la segunda derivada de f evaluada en 0 sería 12 veces 0 al cuadrado menos 4, lo cual es menos 4, que es menor que 0. Y esto por el segundo caso de nuestro criterio de la segunda derivada, este de aquí, nos dice que f tendrá un máximo local en x igual a 0. Es decir, en x igual a 0 tenemos un máximo local. Ahora vamos con los puntos naranjas. ¿Qué pasa con la segunda derivada evaluada en 1? Esto nos da 12 por 1 al cuadrado menos 4, lo cual es 8, y esto es mayor que 0. Y lo mismo sucede con el menos 1, ya que estamos elevando menos 1 al cuadrado, lo cual nos da 1, y esto nos vuelve a dar 8, que sigue siendo positivo. De aquí nos dice que entonces en x igual a 1 y en x igual a menos 1, tenemos puntos mínimos locales. Veamos la gráfica para comprobar esto. Aquí la tenemos. En menos 1 y en 1 tenemos mínimos locales. Y en el punto x igual a 0 tenemos un máximo local. Así es como se aplica este criterio de la segunda derivada para determinar si los puntos críticos son máximos o mínimos locales.